Sin más, le doy la bienvenida a Florencia Capielo, que es redactora técnica de APRESID. Y bueno, la gente de APRESID me dijo, mira, quien tiene un panorama más completo de lo que estamos haciendo es ella. Así que, Florencia, muchísimas gracias. Un gran placer tenerte del otro lado del río y ponernos a cuenta de lo que están haciendo ustedes, que tienen en breve además vuestro congreso. También es bueno que aquí nos enteremos de las actividades que tienen. Muchísimas gracias y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el interés en conocer un poco lo que estamos haciendo acá desde APRESID en Argentina. Y sí, como vos decís, nos estamos preparando para el Congreso. Algo les voy a contar al final, les voy a dejar la invitación para nuestro Congreso, que es la semana que viene, del 7 al 9 de agosto, en la Rural de Palermo, en la capital federal. Así que bueno, están todos invitados. Eh, pero bueno, hago la mención de esto al final. Bueno, yo soy, como bien me introdujeron, soy la responsable de contenido técnico en APRESID, y lo que voy a ofrecer justamente es un poco un panorama de todos aquellos proyectos y acciones que nosotros estamos liderando en lo que es materia de cuidado del suelo, salud del suelo. Voy a ir más que nada por ahí. Bueno, no sé si la presentación la pasan ustedes ahí o yo tengo que compartir mi pantalla, eso ahí no terminé de entender. Tú prefieras, la podemos pasar de aquí o puedes compartir pantalla, como te sientas más cómoda tú. Bueno, Sugieren acá que compartas pantalla. dale, vamos entonces a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, bueno, cualquier cosa ustedes me van avisando, pero entiendo que ahí estamos todos viendo, ahí está, ahí están viendo bien, ¿no? Bueno, voy a arrancar contando un poco quiénes somos para aquellos que no nos conocen. APRESID es la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa y somos una ONG que nuclea productores y profesionales del agro bueno, este año cumplimos 35 años de historia en el país, somos 1.800 socios, y tenemos influencia en casi 11 millones de hectáreas que están trabajando nuestros productores a lo largo y del ancho del país, digamos, bueno, con mucho foco en adopción de nuevas tecnologías y demás. Los que ven en verde son los puntos de cada uno de nuestros 40 grupos regionales, que es como se van agrupando nuestros productores en cada localidad para compartir información y conocimiento. Y los puntos naranjas son cada uno de los dispositivos que nosotros llamamos chakras APRESID, que les voy a contar un poco más adelante de qué se tratan, pero hoy estamos liderando, son 10 chakras que están activas en distintas regiones y abordando distintas temáticas. La misión de APRESID tiene que ver con la promoción de la producción sustentable de alimentos, fibras y energía, y nuestro trabajo se enfoca en dos ejes de trabajo. Por un lado, la promoción de una agricultura productiva y de regeneración, y por otro lado, la innovación en red. Por esto no me voy a adentrar demasiado porque quiero ir un poco más, bajar un poco a tierra la misión y los dos focos de trabajo nuestros principales con proyectos concretos, con las cosas que estamos haciendo concretamente, siempre alineado en lo que es cuidado del suelo. Dentro del espectro de proyectos y acciones que venimos liderando en varios ejes. Bueno, ¿cuáles son para nosotros los pilares de una agricultura productiva y de regeneración? Regeneración del suelo, esto para nosotros es labranza cero. Como Asociación de Productores en Siembra Directa lo pregonamos, digamos, como pilar fundamental de cualquier sistema de producción, y la cobertura permanente del suelo, los paisajes vivos y diversos a través de la rotación de cultivos que favorezcan la presencia de raíces en crecimiento y los suelos vivos durante más tiempo. Bueno, a lo largo de los últimos años hemos trabajado mucho en analizar cómo cambian las dinámicas de los microorganismos y la micro y mesofauna que está bajo tierra, cómo cambia esa dinámica y cómo cambia la riqueza y la actividad, comparando rotaciones donde hay una parte del tiempo en donde el suelo permanece sin raíces vivas. Esto voy a mostrar un poco con algunos de nuestros resultados, respecto de un suelo que
trata de maximizar el tiempo en que las raíces están en interacción permanente con esos microorganismos y, por supuesto, la diversidad, balanceando, digamos, distintos grupos funcionales de especies. Tener el suelo siempre cubierto con plantas vivas es una condición, pero que sean de distintos grupos funcionales, gramíneas y leguminosas principalmente, pero que cubran distintas funciones dentro del ecosistema y que le ofrezcan a los microorganismos del suelo una dieta balanceada, si se quiere. Manejo ecológico y tecnológico. Cuando hablamos de manejo ecológico y tecnológico, decimos, nos apoyamos en los principios de la ecología, en el funcionamiento del ecosistema para hacer el manejo de una plaga o para nutrir un cultivo, eh, porque son básicamente los que están detrás, digamos, de todo el ciclado de nutrientes, el ciclado del agua, y el ciclado de la biomasa en los agroecosistemas. Pero cuando decimos tecnológicos, es como no una sin la otra. Hablamos de ecología, pero no sin tecnología. Para nosotros la tecnología es fundamental para lograr esos objetivos de ser más sustentables y ser más eficientes, desde aplicaciones selectivas, manejo por ambiente. Bueno, ahora estamos mucho también con muchos proyectos en lo que es agricultura de precisión y agricultura digital, con modelos de inteligencia artificial y demás, como que estamos trabajando mucho en eso, así que para nosotros la tecnología es una aliada. Y la innovación en red, que es el último pilar. Acá les dejo un QR con un link a un último manual que publicamos este año recientemente sobre sistemas de siembra directa, que justamente es como un paso a paso para llevar adelante estos planteos. Así que bueno, para que lo quieran ver, si no lo pueden escanear ahora, está disponible en nuestra web, así que pueden descargarlo. Es una publicación de 120 páginas, 130 páginas, bueno, con un detalle muy exhaustivo de cómo llevar adelante cada uno de estos pilares. Y bueno, como les decía, innovación en red, el último pilar, así como cualquier práctica agronómica que llevamos a campo para cuidar los suelos y para promover una agricultura más sustentable, la innovación en red es un pilar más. No existe otra forma para verlo. Desde nuestra experiencia, porque nos damos cuenta o nos dimos cuenta con el tiempo de que los productores tienen distintos problemas y que los problemas de uno, la realidad de un productor es muy variable respecto del productor que está a lo mejor en una zona aledaña o que está en otra región del país. Entonces, estos pilares de trabajo que les mencionaba arriba son lineamientos generales, pero después un sistema, digamos, un sistema sustentable que garantice un suelo sano es muy distinto en una región respecto de otra. Entonces, la innovación en red es una metodología que venimos desarrollando y que nos resulta muy exitosa para lograr justamente el desarrollo de modelos de producción que estén adaptados a una determinada realidad. Se basa en un trabajo, digamos, de intercambio de información y experiencias entre los productores a nivel local. Estos se traduce en la identificación de desafíos comunes, un problema de, no sé, ascenso de napa o de salinidad, degradación de un suelo, ajuste de prácticas de nutrición de cultivos. Bueno, identifican desafíos comunes. Agregado de valor, por ejemplo, oportunidades de agregado de valor. Esto lo lleva a desarrollar esto que le llamamos dispositivos, pero son, por eso a nivel local hay dispositivos individuales que se basa en la experimentación de soluciones. Se identifica un problema común y se empieza a trabajar generando soluciones para atacar ese problema. Esta generación de soluciones o esa experimentación para nosotros tiene que cumplir con tres premisas. Por un lado, tienen que trabajar en escenarios reales de producción, es decir, no hablamos de una experimentación que sucede en un laboratorio o en un ensayo. Todos tienen que probar en una situación real en el campo de los mismos productores mientras transcurre su actividad agropecuaria. Por otro lado, tienen que estar basadas en la ciencia y en la experiencia de los productores. Nosotros, para cada chakra puntual, ahora ya le doy el nombre que les anticipé en la primera diapositiva, para cada uno de estos dispositivos o chakra que nosotros le llamamos, lo que se hace es, en función de la problemática identificada, se convocan especialistas en esa temática y lo que van a hacer esos especialistas es trabajar junto con los productores en testear soluciones a campo. Se asigna, de hecho, un profesional que va a estar a cargo de eso y que va a hacer una formación de tesis en relación a esa problemática. Y bueno, con la construcción de alianzas público-privado con empresas de tecnología, por ejemplo, que aporten herramientas que ayuden a solucionar esos problemas. Bueno, después, por supuesto, tratar de implementar, digamos, a mayor escala o promover la mayor adopción de esos modelos superadores. Cuando digo gran escala, digo regional, siempre respetando esta premisa de que tiene
de que para ser sustentable, digamos, tiene que responder a una demanda local, y dando garantías de sustentabilidad a través de estándares propios. Ese es nuestro segundo foco de trabajo. A ver si logro. Ahí va. Voy directamente a lo que es iniciativas y proyectos en salud de suelos, como para dar un panorama de qué es lo que estamos trabajando. Bueno, proyectos estratégicos para nosotros, uno de ellos es nuestra red de carbono APRESID. La red de carbono trabaja sobre dos ejes principales. Uno tiene que ver con lo que es la estimación a través del uso de modelos de simulación, o sea, de muestreos reales, pero también de modelos de simulación a 30, 50 años de lo que es carbono orgánico de suelo. Acá lo que tratamos de ver es, según la región, cuáles son los niveles actuales de carbono orgánico, cuáles están siendo los niveles actuales, cuáles son los alcanzables para cada localidad y cuáles son los máximos potenciales en función del clima de la región, el tipo de suelo, digamos, va a estar en cada región limitado, por supuesto, por una cuestión climática y de la textura y conformación de los suelos. Entonces, identificar esos niveles actuales, alcanzables y potenciales, y tratar de identificar prácticas, cuáles son aquellas prácticas tendientes a secuestrar carbono. Entonces, ya se construyeron los mapas para los 3 niveles, y ya se elaboró el año pasado el primer informe de este mapa de carbono orgánico de suelo, en donde se identificaron, por ejemplo, que prácticas como la siembra directa, el uso de cultivos de servicio, las estrategias de nutrición balanceada, la rotación con gramíneas, son algunas de las prácticas que ayudan a secuestrar carbono. Son aquellos planteos que están asociados a un mayor secuestro de carbono. Y de hecho, en este congreso vamos a estar lanzando la versión digital de estos mapas, en la que cualquier productor puede cargar los datos de carbono actual y compararse con otros productores, saber a cuánto está de su alcanzable, por ejemplo, cuánto le falta mejorar o qué potencial tiene para mejorar, y compararse con otros productores de la región como para saber en qué nivel está. Esto es un nuevo lanzamiento que estamos trabajando. Y después tenemos otra línea de trabajo que tiene que ver con huella de carbono, que también publicamos un informe recientemente. Esto es más una prueba piloto porque el proyecto de red de brechas, de carbono orgánico de suelo, abarca más de 120 productores, si mal no recuerdo, pero es un proyecto que tiene un muestreo más grande y a nivel nacional. El de huella de carbono, lo que se trabajó es en una estimación de huella de los principales cultivos, maíz, soja, trigo y vicia, para saber, bueno, qué niveles de emisiones tiene qué nivel de huella tiene cada cultivo y dónde están los principales factores de emisión. Pero este segundo eje de trabajo es más una prueba piloto, donde se trabajó inicialmente con 6 productores, con 6 empresas, entonces es algo muy, muy preliminar todavía, pero es un segundo eje de esta red de carbono en el que también estamos tratando de trabajar. Otro proyecto relacionado con salud de suelos es el programa Doctores en Suelo, que está promocionado por la Alianza Mundial por el Suelo de FAO. Es un programa de capacitación de agricultor y agricultor, esto es una interacción más a nivel internacional, tiene por objetivo capacitar a agricultores en materia de suelos y gestión sustentable. Nosotros estamos trabajando en alianza con INTA de Argentina para ser las primeras instituciones del país en implementar este programa. La idea es, bueno, capacitar promotores que puedan ser técnicos a nivel regional en lo que son prácticas de cuidado de suelo y de salud de suelo, y que a su vez esos promotores sean los responsables de llevar el mensaje, digamos, a los agricultores de su región, formar lo que ellos llaman doctores en suelo, capacitarlos en estas prácticas y diseminar un poco o hacer crecer, digamos, una red de gente capacitada para lo que es el manejo sustentable de suelos. El alcance hoy del proyecto a nivel global, por supuesto, es más de 650 promotores, 1.800 doctores en suelo y 11.000 productores, 11.500 productores en todo el mundo. En Argentina recién estamos en un proceso de capacitación a los promotores, o sea que todavía estamos en etapas incipientes, pero es un proyecto del que estamos participando. Otro proyecto estratégico que también estamos trabajando es nuestra red de salud de suelos. La red de salud de suelos tiene por objetivo, digamos, prevenir y mitigar lo que es el deterioro físico por efecto de la maquinaria agrícola, el efecto de compactación y de pisoteo de la maquinaria agrícola.
el objetivo principal es generar nuevo conocimiento para tratar de identificar lo que son criterios y estrategias que ayuden a reducir el tránsito, capturar necesidades en cuanto a lo que sea nuevas modificaciones o nuevas incorporaciones a la maquinaria que permitan reducir el efecto del pisoteo, y después también trabajar en un protocolo para hacer un diagnóstico de salud física, para que los productores puedan usar a campo y saber en qué condiciones o en qué situación de degradación física se encuentra su planteo. También hay una etapa de capacitación y también de impactos, de cómo este pisoteo repercute en lo que es la productividad de los distintos cultivos. Y también, bueno, el objetivo es desarrollar tecnologías que permitan prevenir y mitigar esta problemática que, bueno, en ciertas campañas, en ciertos años, según el clima y la región, por supuesto, pero trae problemas graves de compactación, sobre todo en planteos de siembra directa, en donde hay que tener mucho cuidado, digamos, en la estrategia de manejo que se haga, porque, digamos, tiene una mayor facilidad o mayor tendencia a generar estos procesos. Entonces, eso, la idea es ajustar tecnologías que permitan mantenerse en un sistema de siembra directa, o sea, no laborear el suelo, pero reducir estos efectos de compactación por maquinaria. Otro proyecto relacionado con salud de suelo, que en realidad no está enfocado a salud de suelo, pero lo incorpora, digamos, entre sus indicadores, es nuestro protocolo nacional, digamos, un protocolo liderado por APRESID, para certificar prácticas productivas, ambientales y sociales sustentables. Es un protocolo que ya tiene muchos años, nació en 2011, si no me equivoco, 2010, y ya lleva más de 100.000 hectáreas en implementación en todo el país, y está reconocido internacionalmente, por ejemplo, por el International Trade Center. Y si bien, como les decía, incluye una serie de prácticas que tienen que ver con lo ambiental, con lo social y con lo productivo, hay algunas que están ligadas específicamente a lo que es indicadores de suelo, indicadores de salud de suelo. El productor que quiere certificar o que está certificado tiene que hacer un seguimiento de indicadores, por ejemplo, químicos y físicos de salud del suelo, mediciones de materia orgánica y de carbono orgánico. También medir lo que es índices de diversidad e intensidad de la rotación, tratando de tender a un equilibrio, digamos, en la rotación de cultivos que plantea según el ambiente en el que se encuentra. Y en este 2024, en este congreso de la semana que viene, vamos a estar lanzando la nueva versión de este estándar. Acá, digamos, los que mencioné hasta ahora son los proyectos más a nivel nacional que tenemos, algunos incluso con vínculo con el exterior, pero a nivel Argentina, en los que APRESID está involucrado directamente. Y ahora quería traer algunos ejemplos concretos de este proceso de innovación en red que les mencioné, esos pasos en los que trabajamos fuertemente, pero como les decía, es un foco más local. Yo acá les voy a traer el ejemplo de algunas chacras nuestras que estuvieron trabajando en cuestiones relacionadas con salud de suelo, lo que se vio y lo que se pudo mejorar para estos productores, pero son, como les digo, proyectos a nivel regional para atacar demandas concretas. Bueno, primero les voy a hablar de la Chacra América. América es una localidad, la Chacra abarca, por supuesto, una región en torno a esta localidad del oeste de Buenos Aires. Es una chacra que está compuesta por establecimientos y por productores que están en la zona de la cuenca del Salado, que son suelos, digamos, muy influidos según el año por napas, salinas, y con fuertes ascensos de la napa, y que, digamos, luego de varios años de agricultura, de muchos años de agricultura, bueno, sufren procesos de degradación por efecto, en donde, bueno, es muy errático, digamos, el manejo de los cultivos, y entonces estos productores, a partir de esta necesidad de degradación, digamos, de mantener la napa lo más bajo posible y tratar de mitigar procesos de degradación del suelo por efecto de la salinidad, crearon esta chacra que trabaja, en donde estos productores trabajan en conjunto con, por ejemplo, especialistas de INTA en manejo de suelos salinos y de napas. Entonces, lo que se hizo, por ejemplo, es trabajar, estos productores hicieron un trabajo de identificación de ambientes, entonces, junto con los especialistas, con imágenes satelitales, el uso de índice verde, la instalación de friatrímetros para ver cómo iba cambiando la napa a lo largo del año, y estudios de topografía, como para poder identificar los distintos ambientes involucrados, digamos, para este grupo de productores, que son, creo, 11 o 12 productores que están en la zona. A partir de estos ambientes se definieron estrategias
específicas. En los ambientes de mayor potencial, es decir, los menos afectados tal vez por el efecto de la napa y de la salinización, se trabajó en planteos, por supuesto, bajo siembra directa, utilizando cultivos de servicio, digamos, mayormente se conocen como cultivos de cobertura. Nosotros adoptamos el término cultivo de servicios porque es un término que usan muchos especialistas en Argentina, que hablan de que, bueno, el cultivo tiene un objetivo mucho mayor al de generar coberturas y no prestar servicios ecosistémicos, que pueden ser el control de maleza, el aporte de nitrógeno, o justamente la depuración de sales. Entonces, por eso lo llamamos cultivo de servicio, porque para nosotros es más amplio y hace honor, digamos, al rol que cumplen en la rotación. Y estrategias de nutrición balanceada. Eso para los ambientes más productivos. Después, aquellos ambientes en donde tienen alta influencia de napa, se trabajó en intensificación de secuencias. Para que quisiera que puedan ver, a ver si lo logro. Bueno, ahí está, ahí se fue. En ambientes con napa, con intensificación de secuencias, es decir, tratando de mantener al suelo con raíces bombeando de la napa, digamos, impidiendo que la napa ascienda el mayor tiempo posible, digamos, esa fue la estrategia, con otras prácticas como las siembras aéreas, que fueron muy útiles para poder entrar a los lotes que tienen estos problemas de anegamiento frecuente. Ahí vemos justamente una siembra aérea de centeno sobre maíz que se está secando, digamos. Esto permite mantener la cobertura del suelo de manera permanente porque cuando se cosecha el maíz ya tenemos un cultivo de centeno, en este caso, instalado, y esto ayuda a mantener las sales abajo. Y para ambientes ya más degradados, lo que sí se trabajó es en el establecimiento de zonas buffer, usando especies tolerantes a la salinidad o al anegamiento, digamos, para impedir justamente que las sales avancen sobre ambientes no afectados todavía por este proceso. Entonces se trabajó mucho en esas zonas buffer con especies tolerantes, se trabajó en el rolado de coberturas para justamente que el manejo de la cobertura permita, digamos, o evite que las sales asciendan, en lugar de, por ejemplo, estrategias como el quemado al final del ciclo de un cultivo de servicio. Y después las siembras a surco abierto, que también es otra tecnología, otro desarrollo que ellos encontraron para evitar, por ejemplo, el efecto de compactación o de apelmazado, me sale ahora, pero no es la palabra que estaba buscando, pero durante la siembra, estos suelos que son muy salinos, que tienen una textura muy frágil, porque tienen muchos de ellos influencia de sodio, y en este caso las siembras a surco abierto lo que impiden es que se genere ese efecto de apelmazado cuando pasa la sembradora y se cierra el surco y aplasta la semilla. Entonces, la semilla lo que hace con esta técnica es quedar un poco más expuesta y entonces no se aplasta, digamos, por efecto de ese suelo, que lo compacta. Acá tenemos un antes, así empezó, digamos, cuando arrancó la chacra con todas estas estrategias de trabajo, y esto fue, creo que a los 5 o 6 años de trabajo, cómo se fueron manejando esos distintos ambientes en función de la potencialidad y las limitantes de cada uno. Así que el resultado es súper interesante. Después les voy a contar la experiencia de la chacra Pergamino. La chacra Pergamino es una de nuestras chacras pioneras. La chacra Pergamino está un poco más, sigue estando en la provincia de Buenos Aires, pero más hacia el norte, en la zona bien núcleo de Argentina, es uno de los suelos más productivos del país y del mundo. Y ellos justamente lo que encontraban era la duda o el problema, punto de partida que se plantearon a este grupo de productores, es decir, ¿estamos explorando el máximo potencial productivo o estamos siendo lo más eficiente posible para los ambientes que nosotros tenemos? Entonces, explorar un poco qué brechas productivas tenían y cómo las podían optimizar. Entonces, se avanzó sobre el testeo de distintos rangos de rotaciones con distinta intensidad. Cuando digo intensidad es tiempo de ocupación con cultivos en crecimiento, digamos, y diversidad, eso lo midieron en función de porcentaje de gramíneas, yendo desde rotaciones de
índices de ocupación del 36%, que son las rotaciones típicas, rotaciones de tercios típicas de la zona, trigo, maíz, trigo, soja, maíz, soja, a rotaciones verdaderamente intensas con doble cultivo a lo largo de 3 años, por ejemplo, usando cultivos de grano y de servicios, incluso también mezclaron pasturas, pero bueno, como distintos rangos de intensidad y diversidad de rotación para ver qué pasaba en cada uno de estos, en cada una de estas secuencias, y fueron midiendo indicadores de salud de suelo, químicos, físicos y biológicos. Entre los principales resultados que encontraron después de 9 años de trabajo, pues todos los resultados se presentaron en 2019 o inicios del 2020 y la charla arrancó en el 2009. Las secuencias mejoradas, esto tiene que ver con aquellas secuencias que tenían mayor tiempo de ocupación con cultivos vivos y más equilibrada en cuanto a diversidad de grupos funcionales, es decir, no equilibrado el uso de gramíneas y leguminosas y crucíferas en lo que es la rotación, lograron incrementos importantísimos en lo que es el carbono en los primeros 20 centímetros, respecto de rotaciones típicas, aumentos de hasta 1,7 toneladas por hectárea de carbono respecto del 0,2 de las rotaciones de tercios que les mencionaba, que eran las típicas de la zona, las que venían haciendo. En este resultado, lo que ellos especulan o la hipótesis es que el uso acumulativo de cultivos de servicio de vicia en el tiempo generó un aporte de nitrógeno orgánico muy fuerte y mejoras en el rinde de cultivos como maíz y como trigo, y que podrían estar detrás de este fenómeno de acumulación de carbono tan fuerte. Ese es el caso de pergamino, y acá les muestro un resultado similar de otras, que compara, incluye pergamino y otras 2 chacras en el sur de Córdoba y otra en el centro de Buenos Aires, que trabajaron también en intensificación de rotaciones y diversificación de rotaciones y cómo esto impacta en el carbono de suelo, y se observa, digamos, la relación directa entre lo que es el aumento de los tiempos de ocupación con el uso de dobles cultivos, con el carbono aportado al sistema. Bueno, como les decía, nitrógeno biológico y la necesidad de fertilizante. Después de los 9 años de trabajo, digamos, el uso sucesivo de cultivos de servicio, por ejemplo, con rotaciones de vicia, maíz, generaron aportes muy importantes de nitrógeno biológico, con aportes de, en promedio, 45 kilos por hectárea extra de nitrógeno a maíces posteriores. Se vio que los maíces sembrados después de vicias de servicio, que producían más de 5.000 kilos de materia seca, no respondían ya al agregado de nitrógeno con fertilizante, con lo cual, digamos, la reducción en la necesidad de aporte de fertilizante sintético es grande, y sobre todo lo que significa la diferencia en lo que es nitrógeno biológico, ese nitrógeno ese nitrógeno orgánico, a diferencia de una fuente como urea, tiene una liberación mucho más progresiva, es fácilmente asimilable, tiene un uso más eficiente por parte de los cultivos y se pierde menos. Con lo cual, digamos, las ventajas son muy interesantes como estrategia de nutrición y de aporte de nitrógeno en este caso. Y después en biofertilidad, también acá se trabajó con bioquímicos en esta interacción, como les decimos, con especialistas en distintos rubros, si se quiere. Se trabajó con especialistas de la Universidad de Quilmes, bioquímicos, que se dedicaron a estudiar un poco cómo cambiaban los indicadores biológicos, ciertos indicadores biológicos, en función de estas distintas rotaciones, esta distinta intensidad y diversidad de rotaciones. Lo que vieron es que las secuencias mejoradas, es decir, las más intensas, las más vivas y las más diversas, tenían importantes repercusiones en lo que es la actividad enzimática de los microorganismos que estaban en el suelo, en la estructura y la estabilidad de los agregados, en lo que es el reciclaje de nutrientes, la captura de carbono, el manejo de enfermedades y la biorremediación. Acá les muestro solamente, por ejemplo, lo que es el efecto de la abundancia de lombrices, o sea, la relación entre la abundancia de lombrices y la frecuencia de láminas, o sea, de capas laminares más compactadas en el suelo, y se observa que en la medida que los planteos o las secuencias mejoradas tenían más abundancia de lombrices, lo que influía directamente en la estructura y estabilidad de los agregados del suelo. Acá les mostraba, bueno, un caso en particular en donde estábamos hablando de hasta 800 kilos por hectárea de lombrices, de biomasa de lombrices medios en el suelo. Pero se midieron perfiles de ADN, perfiles enzimáticos, perfiles lipídicos, diversidad de mesofauna, como ácaros, por ejemplo, lombrices, así que fue un trabajo bastante interesante.
Otros resultados no relacionados directamente con la salud del suelo, pero sí con la productividad de esos sistemas, rendimientos acumulados crecientes en aquellas rotaciones más intensas y diversas, que son por ejemplo, la azul, en donde se testeó, por ejemplo, una rotación de dobles cultivos, trigo-maíz, vicia-maíz, o, por ejemplo, trigo-soja, arveja-maíz. Respecto de, como les decía, la roja, una rotación típica de la zona, trigo-soja, maíz-soja, y lo que se puede ver, que es interesante también, es que la producción en toneladas por hectárea es más alta aún en aquellas rotaciones que no tenían, que tenían menos cultivo de grano, digamos. ¿Pero por qué? Porque esos cultivos de grano eran más productivos gracias a la incorporación de cultivos de servicio. Es decir, acá los cultivos de servicio no están contabilizados porque medimos producción de grano. Y aún así, con esa diferencia, los rendimientos acumulados son mucho mayores en estas rotaciones intensas y diversas. Y también se observaron cambios importantes en lo que es el control de malezas, cómo se redujo la abundancia de malezas difíciles como coniza, como rama negra, y en función de la biomasa de rastrojo acumulado por esas rotaciones, y también el número de aplicaciones de herbicidas necesarios para controlarlas. Chacra Vimpa, este es otro de los proyectos en los que querían profundizar, y creo que es el último, y ya con esto cierro. Chacra Vimpa sucede en los valles irrigados norpatagónicos, al sur de la Argentina, en donde los ambientes eran muy restrictivos. Estamos hablando de 200 milímetros anuales y una gran heterogeneidad de suelos, con 4 o 5 suelos en una hectárea, hablando de planteos que toleraban una o dos vacas por hectárea. Y la disponibilidad de agua de calidad, o sea, pasaba por el lado del Río Negro, con agua de muy buena calidad y condiciones óptimas, de las mejores del país, digamos, para el desarrollo de cultivo en cuanto a temperatura y radiación. Son temperaturas muy, muy favorables al desarrollo de cultivos, y lo mismo los niveles de radiación, que son muy superiores a otras regiones del país. Entonces estaba todo ese potencial inexplorado, y por otro lado las limitantes, digamos, de las precipitaciones y los suelos muy poco desarrollados. Se trabajó en distintas estrategias, por un lado en cultivos poliespecíficos, con el objetivo de generar cobertura y frenar el ascenso de sales en esos suelos. Se trabajó en estrategias de riego por aspersión, se ajustó un poco el riego estival sobre coberturas vivas, o sea, se desarrolló toda una instalación de riego por aspersión tomando aguas del Río Negro, digamos, para suplir esa falta de precipitaciones, y se ajustó la tecnología de riego de manera de hacer aplicaciones de láminas bajas y frecuentes, porque los suelos tenían muy baja capacidad de infiltración, entonces había que ajustar la estrategia de riego para no pasarse, digamos, y asegurar que el agua entre. Y después lo que se llamó el bombardeo de raíces, alternando cultivos de servicio y adaptación de variedades de soja, por ejemplo, de cultivos como soja que no estaban desarrollados en la zona, pero como para ajustar, digamos, o generar rotaciones bien equilibradas en el aporte de carbono o nitrógeno, que sabemos que son las que más benefician esta actividad biológica. Ya lo había probado en la chacra pergamino que les contaba antes, entonces, bueno, se trabajó mucho en eso. Y en el manejo de residuos, que fue otro fuerte eje de trabajo, porque estamos hablando de condiciones muy frías, en donde los planteos en siembra directa generan a veces este problema del exceso de residuo, que hay que ver cómo se reaprovecha, cómo se trabaja para que no se transforme en un problema. Este es el antes y el después en la recuperación de mallines en esa zona de la Patagonia. Dos planteos limitados a la ganadería, ahora trabajan en las dos actividades, son planteos que incluyen ganadería, pero también cultivos agrícolas, y están logrando rendimientos en maíz de 15.000 kilos por hectárea, o sojas de 4.500 kilos, estamos hablando de una zona de un potencial enorme, pero bueno, había que generar conocimiento para poder explorarlo, y trigos de 10.000 kilos por hectárea, lo cual también es un potencial interesante. En cuanto a hacia dónde vamos, no sé si estoy un poco extendida de tiempo, pero ya estoy cerrando. Desafíos propios del sistema. Bueno, otra publicación reciente, digamos, la siembra directa en Argentina tuvo algún retroceso en cuanto a superficie en los últimos años, y se empezaron a ver desafíos relacionados con el mismo sistema de siembra directa en los que se empezó a trabajar. Como les decía, se creó una red para trabajar sobre
limitantes de pisoteo, de los suelos por efecto de la maquinaria, y así como eso estamos trabajando en varias acciones para atacar esos desafíos propios que plantean los sistemas de siembra directa. Por ejemplo, desuniformidad de emergencia a bajas temperaturas de suelo o mayor riesgo de helada por esa acumulación de cobertura que les comentaba. Plagas adaptadas, hoy estamos teniendo algunos problemas con gusano blanco o babosa, que son plagas más adaptadas a planteos en directa. Bueno, cómo hacer un manejo integrado de estas plagas sin afectar o sin salirnos de la siembra directa. Desafíos regionales para nosotros, o lo que estamos trabajando fuertemente en interacción con otras instituciones de la región y del mundo, bueno, impulsar estos modelos interactivos de innovación, estos modelos de innovación en red que les contaba a nivel local, porque sabemos o estamos convencidos de que son los únicos capaces de adaptar exitosamente estrategias sustentables a cada necesidad. Y después fortalecer la integración regional. Estamos trabajando con organizaciones de productores en siembra directa de otros países de Sudamérica, con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, bueno, FAO, como les contaba. Así que estamos trabajando fuertemente en eso. Ya la vamos a invitar de nuevo a Florencia por lo menos para que comparta su invitación para el Congreso de APRESID, que es en Buenos Aires la semana próxima. Queríamos tener a APRESID y a UCID, así que es un gusto recibir al presidente de la Asociación Uruguaya de Siembra Directa, Luciano Davalá. Él hubiera estado aquí, pero está en un congreso de siembra directa justamente en Paraguay, así que eso también nos permite tener una mirada bien regional de lo que se está haciendo en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Así que vamos a irlos reconectando a Florencia un ratito para que se despida y nos comparta la invitación para que puedan ustedes ir al Congreso de APRESID, que como ven tiene muchísima información, muchísima metodología de trabajo en red. Es realmente bien interesante lo que hacen allá. Ecología con tecnología, de las tantas cosas interesantes que hay para ver. Así que ya estamos reconectándola a Florencia. Florencia, no quisiéramos que dejes de invitar o de compartir la información sobre el Congreso de APRESID, que es la semana que viene en Palermo. Y ya le damos entrada a Luciano Davalá, que es de la Asociación Uruguaya de Siembra Directa, para que nos cuente lo que ellos están haciendo aquí en el país. Creo que no vale la pena volver a compartir pantalla, porque solamente me quedaba el slide de cierre con la invitación al Congreso de APRESID del 7 al 9. Las inscripciones están abiertas, pueden ver el cronograma desde nuestra página web. Así que bueno, todos los que se puedan llegar a la rural para participar de este congreso, que este año tiene el lema de todo está conectado. Así que bueno, esperamos una concurrencia interesante. Tenemos más de 150, tenemos más de 150 plenarias y la participación de 250 disertantes, así que bueno, los esperamos.